Bueno, en esta primera clase de introducción a la filosofía, me interesa pensar en este concepto que tiene un largo desarrollo, principalmente en Occidente, que no es ni más ni menos que la filosofía y pensarla en un espacio concreto que es la antigua Grecia. Es decir, em, pensar la filosofía con la pregunta, y las preguntas, los interrogantes, equivalen a la condición humana a poder detectar problemas y la capacidad, la búsqueda de resolverlos, cuando no tratar de establecer algunas respuestas. La condición humana, y aquí me parece interesante, los principios ontológicos, las leyes fundamentales del ser. Por ontología, la cuestión de la ontología nos lleva a pensar aquello que es, ¿no? La idea del ser con lo que es. Puede tratarse desde la idea de lo ontológico, desde una silla, de una montaña, desde un ángel, de Don Quijote, de la raíz cuadrada de -1, o de absurdos, digo ahora así rápido, como los triángulos redondos o maderas de hierro. Todo aquello que es, para que quede claro, que de todo ello puede predicarse el término es, y en la medida que va ocurriendo, en la medida que va sucediendo, de lo que se trata, son de entes, ¿bien? Es de cosas. A lo que hace que los entes sean, se lo llama ser, y los entes, por lo tanto, son porque participan del ser, ¿bien? Ahí tenemos como esa cuestión, los entes, los objetos, y la idea del ontológico con el ser. La disciplina, precisamente, que se estudia y que se caracteriza por el desarrollo de las cosas, es la ontología. Esta disciplina es la que enuncia una serie de principios válidos para todos los entes. Algunos principios, aquí 4. El principio de identidad. Todo ente es idéntico a sí mismo, es decir, la identidad significa mismidad, del latín idem, ¿no? No es lo mismo que la igualdad, que 2 más 2 es igual a 4, pero no idéntico a 4, mientras que 2 más 2 es idéntico a un 2 más 2. Ese es el principio de identidad. Quizás la contracara, diría rápidamente, igual para debatir, es el principio de la contradicción. Ningún ente puede ser al mismo tiempo P y no P. ¿Bien? Es decir, Pepito no puede ser y a la vez negarse. Ningún ente entonces puede ser, por ejemplo, papel y no papel, simultáneamente. ¿Bien? Aunque sí puede serlo en tiempos distintos. ¿Bien? Luego el principio del tercer excluido. Todo ente tiene que ser necesariamente P o no P. Bien, ahí está la cuestión. Diría más rápidamente, ¿no? Así en el ámbito escolar, ¿no? Uno se tiene que elegir si es estudiante o profesor, en un momento y en un lugar situado, ¿no? Todo ente tiene que ser, insisto acá, papel o no papel, excluyéndose absolutamente de una tercera posibilidad. Y luego, el último principio, el principio de la razón suficiente. Todo tiene su razón o fundamento. Bien, como ese meme de la China, todo tiene su porqué. Bien, al revés diría. Soy malísimo. Bueno, no hay nada porque sí. Este es un enunciamiento que hace Leibniz en el siglo XVII y que desarrolla, argumenta que todo tiene su respectivo fundamento, aunque no siempre lo podamos conocer, identificar. Es decir, la diversidad de los entes los podemos categorizar, establecer como en unas 3 agrupaciones: los entes sensibles, los entes ideales y los valores. Por los entes sensibles es aquello que se capta por medio de los sentidos, ya sean fisiológicos, la vista, el olfato, el tacto, o por los sentidos íntimos,
Bien, la idea de la autoconciencia. Lo físico, la idea de los entes físicos, tienen un espacio, ocupan un lugar, bien, hay una temporalidad, tiene un origen, un fin. Se me ocurre ahora, digo, este mate con su yerba tiene un origen, lo hice, lo preparé, lo pensé para esta clase, tiene un fin cuando se termine esta media hora. Esta silla en la que estoy ahora sentado también tuvo un origen, un principio, y también va a tener una fecha de caducidad porque es de plástico, se empieza a gastar, los tornillos ya están sueltos, bien, se va a romper y va a terminar. Después están los entes psíquicos, bien, que son, no tienen un espacio, sí tienen una temporalidad, y aquí podemos hablar de cuestiones como la voluntad, el sentimiento, los recuerdos, ¿no? Todo lo que va con la memoria y el olvido. Luego tenemos en el segundo grupo, decía yo, los entes ideales, y ahí tenemos que son particularmente, precisamente, entes matemáticos como números, figuras, cuerpos geométricos, relaciones como la identidad, la igualdad y la diferencia. Alguna de sus características es que también no tienen una temporalidad, ¿bien? Es decir, son intemporales, ahí me salió la palabra. Es decir, que al no estar en el tiempo, por ejemplo, el número 5 no tuvo comienzo ni tendrá un fin. Hay una relación de implicancia, bien, hay un principio a la consecuencia, no como temporal, sino como una cuestión lógica. Bien, y aquí podemos pensar en el teorema de Pitágoras, que lo desarrolla en el siglo VI antes de nuestra era, o en términos cristianos, antes de Cristo. Bien, en ese teorema de Pitágoras, la relación que se expresa es válida, siempre y para siempre. Ese desarrollo de Pitágoras es temporal, lo descubierto es intemporal. Y este orden de los teoremas matemáticos no es temporal. Es decir, todos son verdaderos a la vez. El orden va desde lo más simple a lo más complejo, según la relación de principio. La cuestión de los valores, por otro lado, ahí tenemos cómo jerarquizamos, ¿no? La belleza, la fealdad, la justicia, la utilidad. Esta es la disciplina que se llama axiología. Bien, tiene esa característica del valor, precisamente. Despierta una reacción ya en el sujeto de adhesión o de rechazo, ¿no? Acerca de esto de, bueno, si alguien me gusta, pongo ciertos canon de belleza, de fealdad, de inteligencia, de gustos, etc. También de polaridad. Frente a todo hay un valor y también un contravalor, ¿no? La idea, yo diría rápido, de justicia, injusticia. La idea del amor a la indiferencia. Y también, por supuesto, una jerarquización, ¿no? Unos valen más que otros, formando una tabla de valores. Y aquí podría incluso ir el valor de la amistad, ¿no? Que hay todo un debate amplísimo en la filosofía, en el campo, ¿no? Desde Platón a Jacques Derrida, pero esta idea que incluso a mí me hace siempre ruido, la idea de jerarquizar, ¿no? Mi mejor amigo, mi mejor amiga. Bueno, pero ¿en qué sentido? ¿En qué lugar? ¿En qué contexto? ¿No? En estos entes de valores también tenemos los bienes, objetos sensibles en los que encarnan los valores. Por ejemplo, un estatus encarna la belleza. Bien. Y después si hay debate filosófico, ¿no? Si esas jerarquías son objetivas y absolutas o son epocales, ¿no? Como la belleza, la justicia, el amor, la política. Y aquí podemos pensar, ya adentrándonos en el terreno propio de la filosofía, me refiero a una definición, se me viene la de Aristóteles, pensándolo en el libro de cuarto de la metafísica, ¿no? Cuando expresa que la filosofía es un saber que se ocupa teóricamente del ente en tanto ente y de las propiedades que como tal le son propias. ¿Qué viene a expresar esta definición de Aristóteles
con la idea de los entes, ¿no? Aquí hemos procedido de una manera teorética, es decir, dedicándonos a conocer, y lo conocido ha sido el ente. No hemos hablado de ningún ente en particular, desde Napoleón, las piedras, la silla, una montaña rusa. Estamos hablando de los entes en tanto entes. Bien, nos los hemos referido como una totalidad, como un absoluto, pero considerándolo a la vez en tanto en lo que tienen de entes. Para ser más breve y más sencillo, la filosofía trata del ente en tanto ente, no del ente en tanto matemático, histórico o social. Se ocupa del ente en términos generales. Y esto es lo que nos va a llevar, entonces, si nos interesamos por las cosas, ¿no?, del ser en relación con las cosas, el ser y el ente, en este juego, podemos pensar como algunas premisas, indicadores. Una de ellas, el primero, es el asombro, ¿no?, como origen de la filosofía. La idea de por qué hay mundo, ¿no? ¿Por qué el mundo es como es y no de otra manera? Este orden capitalista, liberal, ¿no? De miseria, de pobreza, con esta finitud de vida. Siempre ha sido así. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Bien? Esa es la idea del asombro, ¿no? Como de una manifestación ante una primera cosa que desconocemos, ¿no? Como los niños que están descubriendo el mundo, un primer acercamiento a la realidad. Y cuando digo ese mundo, que parte desde la casa, la familia, todo parece nuevo, ¿no? Y tienen esos ojos desorbitantes y hacen las preguntas que los adultos decimos como que son ridículas, pero que a veces pueden ser las más difíciles de responder. ¿Por qué el cielo es celeste? ¿No? Entonces el asombro filosófico ya nace desde Platón y Aristóteles, como origen de la filosofía. Luego tenemos las condiciones del asombro, ¿no? Cómo es que se desarrolla, o esas condiciones sociohistóricas que nos llevan a ese asombro, desde por qué se desarrolla o descubre el fuego, el porqué de la lluvia. Y ahí tenemos las preguntas fundamentales, las que hace un rato mencionaba, ¿no? Como en un orden, el qué, cómo, cuándo y dónde, son preguntas, interrogantes geniales en carácter descriptivo. Y me parece que la más fundamental en clave filosófica es el por qué, en tanto y en cuanto amerita y permite desarrollar una explicación. Y este es el nacimiento de la filosofía, ¿no? En el momento en que el hombre y la mujer fue capaz de formularse una pregunta, un interrogante de manera conceptual, con independencia de alguna concepción mítica, religiosa o tradicional. Ya ahí nace la filosofía. Podemos pensar aquí incluso en Tales de Mileto, desde una concepción occidental como el primer filósofo, ¿no? 585 años antes de nuestra era, que no se refiere a nada sobrenatural ni habla de dioses, simplemente se va a preguntar, Tales de Mileto, ¿qué son las cosas? ¿Bien? Y responde el agua. Todo procede de ese principio, de ese fundamento, ¿bien? Del agua. Esta es la idea del arjé. Bien, el arjé es el origen de las cosas. Y Tales de Mileto pone, digamos, como la mirilla en el agua. Y su respuesta nos puede parecer hoy, para el siglo XXI, simple, pero allí se reunieron elementos filosóficos, ¿no? La idea de un problema, el porqué de las cosas y una posible tentativa respuesta. El origen, pensarlo en el agua, ¿no? Es un primer iniciativo a la filosofía. Luego podemos pensar cómo la filosofía y la historia de la filosofía son dos cuestiones distintas, ¿no? Yo decía esto del arjé, como los fundamentos, hay muchas. Tales de Mileto pensaba en el agua, Anaxímenes en el aire,
Luego se pensó Pitágoras en los números, Platón en las ideas, Hegel en el espíritu, Anaximandro en lo indefinido o lo indeterminado. Y después otros en sistema religioso, en esa clave, pensar justamente en Dios o los dioses, es decir, en la trascendencia, en la inmanencia, bien, puede ser otra clave. Sin embargo, aquí también conviene ya separar, distinguir la filosofía de la ciencia. La historia de la ciencia tiene un desarrollo progresivo, tiene una metodología. En cambio, la filosofía no tiene ese progreso. Bien, entre comillas, no me gusta la expresión, pero lo digo ahora, rápido, para entenderlo como una evolución. Bien, seguimos discutiendo, debatiendo acerca de Platón, Sócrates, Aristóteles. En cambio, en la ciencia, lo más común, más allá de leer a los cánones clásicos tradicionales, es también cuáles son las inmediateces que se están publicando, cuáles son los debates contemporáneos de las ciencias. Esa es como una primera, y me parece tajante, separación, ¿no? Incluso esto, las ciencias tienen un campo de estudio, es decir, el objeto. La filosofía es todo terreno, ¿bien? Se inmiscuye en la historia, en la matemática, en la biología. Es un caudal, ¿no? Que tiene varios frentes, varios soldaditos de batallas. Por otra parte, como un segundo origen de la filosofía es la duda, ¿no? Que también está acompañada con el asombro. La duda es principalmente el sistema de crítica. La duda es un interrogante también, ¿no? Es decir, pensar en los errores de los sentidos, y aquí podemos pensar desde René Descartes, ¿no? Que los sentidos nos pueden engañar. Entonces, ahí podemos pensar, bueno, ¿con qué seguridad podemos llegar a pensar que nuestros sentidos nos están engañando o no? Bien. El ojo puede decir que el remo está quebrado y el tacto nos puede decir que no. Es un ejemplo, ¿no? Y después también podemos tener no solamente los errores de los sentidos, sino los equívocos de la razón. A veces nos equivocamos, digo, desde la cotidianidad, ¿no? En una simple suma, cuando vamos al kiosco, tenemos que pagar o nos dan el vuelto y no chequeamos, y bueno, ahí estamos cometiendo como esa infracción, ¿no? Es como una falta de coherencia entre la razón y la realidad. Un tercer origen de la filosofía son las situaciones límites, y aquí recordamos en el siglo XIX a Karl Jasper, ¿no? Y también parte del siglo XX. La idea de las situaciones límites es aquella actitud que tenemos los hombres y las mujeres referidos al mundo, nuestra propia actividad, y reconocer justamente aquellos momentos, aquellos contextos que nos hacen pensar en dos posibilidades: que la situación es reversible, que se puede modificar, alterar, cambiar, o que es irremediable, es un límite. Por ejemplo, ¿no? Situaciones que en su esencia permanecen aun cuando sus manifestaciones momentáneas y aun cuando su poder dominante y embriagador se disfraza. Bien, es decir, para ser más claro aquí con la expresión de Karl Jasper, una situación límite es la muerte, ¿no? La muerte es inevitable, es insuperable. No podemos escapar de ella y es una situación límite, hay que asumirla. El sufrimiento, bien, los duelos de amor, ¿no? El azar, la suerte, bien, las deudas, los impuestos, por tirar un debate, ¿no? Y situaciones cambiantes, bueno, son algunas coyunturas, digamos, uno se encuentra en tanto trabajador, conductor de taxi,
como profesor. Una situación cambiante también es si uno ingresa a una carrera universitaria, en un momento es estudiante, pero luego va a cambiar a esa situación y va a ser un profesional o un negociante. Y después también tenemos otras posturas pensadas más bien como respuestas a la finitud, y esta es como una especie de ideales. Se me viene aquí la enseñanza de lo estoico, ¿no? Que el origen de la filosofía radica en la conciencia de la propia debilidad del ser, ¿no? Y aquí la enseñanza de Epicteto enseñaba que hay órdenes de cosas y situaciones. Las cosas que no dependen de nosotros, la muerte, la fama, la riqueza, las enfermedades, esas están determinadas por el destino y no tenemos poder sobre ellas, capacidad de elección. Y por lo tanto, no nos debería quitar el sueño, ¿bien? Porque no hay una solución ante esto. Bien, un ejemplo. Si un amigo muere, no tiene sentido que yo me desespere, ¿bien? Porque esa muerte ya no depende de mí, ¿bien? Y si me preocupase, sumaría a mi ser una desdicha, otra más, mi dolor, mi sentimiento de impotencia. Bien, es un ejemplo fulminante también al que me voy, pero para que se entienda. Lo que sí depende de mí, bien, son mis pensamientos, la doxa, mis opiniones, mis deseos, mis actos, bien. Esto es lo que yo puedo modificar, lo que puedo controlar, es decir, la voluntad del ser, la voluntad de poder, bien. Después decíamos, ¿no? Entonces, como una introducción a la filosofía, es el asombro, la duda, las situaciones límites, que han sido como ese motor a llevar interrogantes y también criterios de vida para transitar en esta realidad y en este mundo.